El título de esta plática es Clan Comportamiento de Gráficas Pequeñas con Torsión. Vamos a definir primero este objeto que son los complejos simpliciales, porque sirven para fácilmente meter topología en la combinatoria. Entonces, simplemente un complejo simplicial en un conjunto X es una colección de sus subconjuntos que vamos a llamar delta y que es cerrada bajo inclusión. O sea, si sigma es un conjunto en delta y tau es un subconjunto, entonces tau también tiene que estar en sigma. Entonces tenemos estas otras definiciones. A los elementos del complejo simplicial se le llaman simplejos. La dimensión de un simplejo es la cantidad de elementos que tiene menos uno, y a un simplejo que tenga dimensión d decimos que es un d-simplejo. Tenemos aquí un ejemplo. En el caso en el que el conjunto X es los números del 1 al 4, tengo aquí varios subconjuntos, y entonces pues es inmediato ver que delta 1 es un complejo simplicial. Están todos, por ejemplo, el simplejo 2 3 y están todos sus subconjuntos, incluyendo el conjunto vacío, y así sucesivamente. Aquí tengo una colección de conjuntos que no es un complejo simplicial porque 2 3 está aquí, pero el conjunto que solo contiene al 3 es un subconjunto y este no es parte de la colección delta 2. Bueno, aquí lo importante es que a cada complejo simplicial se le puede asociar un espacio topológico que se le llama la realización geométrica y que usualmente se denota con barritas. Y la idea es sencilla. Por cada cero simplejo se pone un vértice, se pone un punto en algún espacio Rn para n suficientemente grande. Después, para cada uno simplejo se dibuja una línea entre los puntos correspondientes. Cada dos simplejo se corresponde a 3 puntos, entonces se rellenan los triángulos que corresponde a cada uno de ellos, y así sucesivamente. Aquí tengo el ejemplo con el complejo simplicial que vimos hace rato. Tengo estos ceros simplejos. Teníamos estos ceros simplejos, estos unos simplejos y un dos simplejo, entonces voy a poner un punto por el 1, 2, el 3 y el 4 en R2. Luego por la línea 1, 2 voy a poner por el 1 simplejo 1, 3 pongo esta línea, y así sucesivamente, y finalmente relleno el triángulo. Y entonces de esta manera para cada uno complejo simplicial le puedo asociar un espacio topológico. Luego ya dentro de los espacios topológicos hay una relación de homotopía, en el cual se dice que dos espacios son homotópicos si es posible deformar continuamente uno en el otro. Esa es la idea intuitiva. Entonces, en el caso particular de que son homeomorfos, pues ya son homotópicos. Al revés no es cierto, puede ser espacios que sean homotópicos pero no homeomorfos. Por ejemplo, si comenzamos con este disco, aquí lo estoy deformando continuamente hasta que hasta que quede una circunferencia. Y entonces este anillo que está de este lado, pues se ve que es homotópico a este otro. Y también hay un concepto relacionado con los espacios que es la homología. Entonces aquí ya no voy a explicar simplemente con mucho detalle, simplemente la idea es que si tienen un espacio topológico y un entero, se puede definir un grupo abeliano, que es la yésima homología, e intuitivamente es una medida de los hoyos que tiene el espacio de dimensión i. Y cuando dos espacios son homotópicos, las homologías son isomorfas. Al revés no es cierto. Y estas homologías, como los complejos simpliciales, se pueden estudiar en la computadora y se pueden calcular. Bueno, entonces ahora sí voy a hablar de gráficas. Entonces, hay muchos complejos simpliciales que se le puede asociar a una gráfica. Supongamos una gráfica que es finita y simple, o sea, no tiene lazos, no tiene aristas múltiples, las aristas no son dirigidas, y se pueden definir estos complejos que han sido ya estudiados. Por ejemplo, el complejo de vecindades, donde unos vértices forman simplejo si todos tienen un vecino común. O por ejemplo, el complejo de completas, donde ahora los simplejos son las subgráficas completas. Estamos utilizando que si una subgráfica es completa, cualquier subconjunto también es una subgráfica completa.
O el complejo de independencia, donde puedo tomar que los simplejos son conjuntos independientes. Y así sucesivamente. Hay muchos otros complejos simpliciales. Estos han sido unos que ya se han definido. Notemos, por ejemplo, que el complejo de completas del complemento es lo mismo que el complejo de independencia de G. Este, y ahora voy a definir este otro concepto que me interesa mucho, que es el de las gráficas de clanes. Entonces, simplemente para cualquier gráfica simple igual, defino su gráfica de clanes como la gráfica de intersección de las subgráficas completas. O sea, es una manera de tomar una gráfica y producir otra gráfica. Aquí, por ejemplo, tengo esta gráfica G, que ya es una gráfica completa, entonces la gráfica de clanes solo tiene un vértice. Puede darse el caso como esta gráfica G que tiene 4 clanes y en la gráfica de clanes se intersecan de manera isomorfa como era en G, entonces la K de G queda isomorfa a la G. Pero por ejemplo en esta gráfica G que pongo ahorita, un prisma triangular, tengo clanes de 3 vértices y clanes de 2 vértices que se intersecan de la manera como está indicadas aquí a la derecha. Entonces, ya que hice este juego una vez, pues lo puedo hacer de manera iterada. Entonces defino que la ceroésima iterada de clanes es G y que la enésima es la n-1 de la de K de G. Y entonces para cada G tengo una sucesión de gráficas. Por ejemplo, en esta gráfica la de clanes es esta porque son exactamente 2 subgráficas completas maximales y ya finalmente la de clanes de esta es un solo punto. En el caso del prisma triangular, ya dije que esta de la derecha es su gráfica de clanes, pero curiosamente se tiene que si saco la segunda gráfica de clanes de esta, o sea, la de clanes de clanes, regreso otra vez al prisma triangular. Y en el caso del octaedro, que se puede definir como el complemento de unión disjunta de n copias de K2, entonces, este es el octaedro enésimo, y entonces la de clanes de un octaedro es un octaedro de índice 2 a la n-1. Si comienzo con el 3, entonces la de clanes es O4, la segunda de clanes es O8, y vemos que en la sucesión de iteradas de clanes crece sin cota. Entonces tenemos aquí, puede haber diverso comportamiento de la gráfica. Voy a decir que la gráfica es divergente si todas los elementos de la sucesión iterada de clanes son distintos al isomorfismo. En caso contrario, voy a decir que es convergente. Y entonces, en esta teoría, el problema fundamental es que dado G, tener un algoritmo, una receta o un teorema que me garantice si G es convergente o divergente. Y a mí me interesan las cuestiones topológicas. Entonces, se ha observado que en ciertos casos las propiedades topológicas del complejo de completas de las gráficas determinan si son convergentes o divergentes. Ahora, ya se conocen varios teoremas que implican la divergencia. Una de ellas se llama rango divergencia y la voy a aplicar en este caso. Entonces ya después de las definiciones explico cuál es la idea este, del problema que consideré yo atacar. Entonces, vamos a decir que una gráfica tiene torsión si la homología del complejo de completas tiene torsión. O sea, esta es una definición de grupos abelianos y simplemente quiere decir que hay elementos no cero de orden finito. Y en este artículo, el autor Adamasek demuestra que las gráficas pequeñas, o sea, hasta 10 vértices, ninguna de ellas tiene torsión. Y además demuestra que hay exactamente 4 gráficas con 11 vértices y 363 gráficas con 12 vértices que tiene torsión. Entonces, este es aquí el artículo, y entonces tenemos estas 367 gráficas que por otros resultados y conjeturas que habíamos visto antes, sospechamos que todas ellas son divergentes. Entonces, esa es la idea de mostrar todas ellas, desde luego en este caso con ayuda de la computadora también. Entonces, pues eso pretendemos, que estas 367 gráficas son divergentes. Vamos a utilizar primero el software GAP
y un cierto código ya implementado en el cual calcula el grupo fundamental del complejo de completas de estas gráficas. Con eso se ve que el grupo fundamental de todos ellos es el grupo de dos elementos, salvo para 5 gráficas. Entonces, para las 362 gráficas restantes, también en este caso este código puede calcular la cubriente universal y dar gráficas que forman cubrientes 2 a 1 de las gráficas originales que tienen torsión. Y vamos a utilizar un teorema de Larrion y Neumann-Lara del 2000, en el cual muestra que si tengo un mapeo cubriente de gráficas, entonces la gráfica que cubre es divergente si solo si la cubierta es divergente. Y entonces, para estudiar el problema de la divergencia de las gráficas con torsión, me puedo ir a sus cubiertas y determinar ellas. Ahora, precisamente por la manera como fueron construidas, las gráficas cubrientes, todas ellas tienen un automorfismo de cierto tipo que se llama una coafinación, que lo que hace simplemente a cada vértice lo manda lejos, en donde lejos quiero decir a distancia al -2. Y entonces en este caso ya lo que falta es encontrar un morfismo de cierta gráfica que se llama una gráfica reloj que preserve la coafinación, como se ve en el teorema donde se explica la técnica de la rango divergencia, que es de Larrion, Pisaña y Neumann-Lara. Entonces, ya teniendo estas cubiertas, ahora ya también he hecho código en Python para buscar exhaustivamente estos morfismos que preservan las coafinaciones. Entonces, este código eh, construye todos los morfismos posibles de estas gráficas de reloj que caen a cada una de estas cubiertas y trata de encontrar uno que preserve la coafinación. Hay veces que ninguno. Hay ocasiones en las que sí se puede, en las que sí hay un morfismo de estas gráficas, hay veces que no. En los casos que no, entonces ahora se construyen morfismos a la de Clanes y pues se espera encontrar un morfismo. No se ha encontrado en todas, pero sí ya en bastantes. Aquí estoy poniendo un ejemplo. La gráfica que tenemos abajo es lo que me he referido, la gráfica reloj. Y aquí arriba tenemos una de las gráficas cubiertas. Aquí veo que este vértice 8, por ejemplo, es lo mismo que este 8, este 16 es lo mismo que este 16. Y así se hace una identificación de este pedazo de la gráfica con de tal manera que me queda una gráfica homotópica a la esfera, y se ve en los clanes que aquí están etiquetados con 0, 2, 1, 3, y precisamente en la de clanes se ve que puedo definir un morfismo que va de este reloj a la gráfica de clanes, y se puede demostrar que se preserva la coafinación. Entonces, pues ese es el proyecto hasta ahorita. Hay algunas limitaciones con la parte computacional, pero junto con otra teoría que estamos desarrollando, pues esperamos terminar la demostración para todas las gráficas. Entonces aquí el código se puede ver en esta página de GitHub. Gracias por su atención.